Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. En la búsqueda de lo paranormal, tendemos a hacer actos que simplemente no dimensionamos. Nos orillamos a vivir experiencias que nos dejarán marcados para siempre, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Recuerdo claramente aquella noche helada, en la que mis amigos y yo decidimos adentrarnos en lo que alguna vez fue un bullicioso almacén de carnes al norte de la ciudad. El frío se colaba entre nuestras ropas, helando nuestros ánimos y alimentando nuestra curiosidad. Caminábamos por un sendero bordeado por la sombra de árboles marchitos y una senda que nos llevaría hacia la antigua galera, donde llegaban camioneros y góndolas con reses. Era un lugar que tenía las historias más aterradoras que escuchaba desde que era un niño. Ahora estaba en preparatoria y habíamos planeado una excursión con mis amigos para adentrarnos en este sitio prohibido. Con el tiempo supimos las leyendas sobre el carnicero maldito y su macabra carnicería del diablo. Eran moneda corriente en nuestro vecindario olvidado, mismo que estaba ubicado en una invasión, y desde que tenía uso de razón miraba esas bodegas. Estas mismas ya estaban ahí, cuando la gente llegó a habitar los terrenos aledaños. Las historias hablaban acerca de un carnicero trastornado que había sellado un pacto siniestro en los enfriadores de la empacadora de carne donde trabajaba, a cambio de riquezas y poder, y ahí era donde queríamos ir. Estábamos ansiosos, alimentados por la emoción y la temeridad juvenil, a punto de descubrir la verdad detrás de esas oscuras murallas cubiertas de moho y humedad. Las historias que rodeaban aquel lugar se contaban con secretos y cautela por la gente que las conocía, como si el simple acto de pronunciarlas pudiera invocar el mal que moraba en su interior. Vecinos y recolectores de basura que habían sido testigos de extraños sucesos en las cercanías temblaban al recordar los eventos pasados. Con miedo decían cómo el diablo mismo parecía rondar por aquella zona por las madrugadas. Fue uno de tantos días en los que mis amigos y yo, saliendo de la prepa, nos fuimos a explorar este lugar de tarde. Aún había luz y no encontramos nada extraordinario, pero al regresar nos topamos con un pepenador de fierro viejo que andaba en una carreta y era amigo de un compañero. Él nos contó sobre esta historia y cito sus palabras. Recuerdo la noche en la que todo cambió para mí. Una noche como cualquier otra en el solitario camino que llevaba a la empacadora de carne abandonada. Conducía mi carretón, transportando la carga de basura de la ciudad hacia los lejanos vertederos, cuando divisé una figura solitaria que deambulaba por el camino oscuro. Al principio apenas presté atención, pensando que era simplemente otra alma perdida en la noche, como muchas otras que había mirado tiempo atrás. Pero a medida que me acercaba, el horror se apoderó de mí. El hombre, o lo que sea que fuera, no tenía cabeza. Un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de que estaba ante algo sobrenatural, algo que desafiaba todo mi valor y razón. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta, pues mi caballo comenzó a ponerse nervioso ante la presencia de aquel espectro y me alejé a toda velocidad, levantando polvo y piedras. Pero el terror no me abandonó fácilmente. En mi huida desesperada alcancé a ver una sombra oscura, rápida como el viento, cruzando mi camino. Era como si el mismísimo diablo estuviera persiguiéndome, y sí lo era. Les juro que miré el espectro sin cabeza y esa cosa negra que se cruzó. Era muy alta y tenía piernas peludas como las de un animal, y un par de cuernos que resaltaban en su cabeza. Pero lo que me dejó más perturbado fueron esos ojos brillantes con los que me miró con detenimiento. Los meses siguientes fueron un tormento para mí. La impresión de aquella noche se aferró a mi mente como una maldición y caí enfermo, incapaz de sacudirme el recuerdo de lo que había presenciado. Me sumí en la oscuridad de la enfermedad y el miedo, luchando contra pesadillas que amenazaban con consumirme por completo. Después de aquella noche de terror,
Buscaba desesperadamente una cura para el mal de espanto que me había invadido. No podía comer, dormir o hacer algo sin que esas imágenes del demonio y el hombre descabezado me atormentaran. Fue así como llegué a la humilde morada de una curandera de la colonia, una mujer sabia y respetada por su conocimiento de las limpias y la sanación espiritual. Mientras ella preparaba sus remedios y realizaba sus rituales para ahuyentar el espanto que me aquejaba, me contó la trágica historia del carnicero maldito. Según sus palabras, el hombre había sido consumido por la ambición y la codicia, sellando pactos rudimentarios con fuerzas más allá de su comprensión en busca de poder y riquezas. Pero no lo hizo del todo bien. Llegó el demonio cuando menos esperó, y durante la noche, antes de salir de trabajar. Pero el hombre tuvo miedo al ver la presencia del demonio y esa duda la aprovechó el maligno. El precio que pagó fue más alto de lo que jamás habría imaginado. El diablo, al cobrar su deuda, exigía cosas que el hombre no pudo cumplir. Desde entonces fue acosado por horrores inimaginables, sumido en una espiral de locura y desesperación que lo llevó a acabar con su propia vida, al cortar su propia cabeza con una sierra para carne, al no soportar escuchar las voces, ni ver presencias oscuras y horribles todo el tiempo. La comunidad de gente que andaba por aquellos lugares juntando cosas contaban historias sobre cómo incluso después de su muerte, el alma atormentada del carnicero continuaba lamentándose en medio de la noche, como si estuviera condenada a pagar por la eternidad. Y las apariciones del diablo, las sombras oscuras y otras cosas que de inmediato, y después de la muerte del hombre, comenzaron a acechar entre los rincones de la empacadora de carne. Todo eso se terminó convirtiendo en una presencia tan aterradora que la gente evitaba acercarse a aquel lugar maldito y, sobre todo, andar por ese camino polvoriento que daba a la empacadora. Con el tiempo la empacadora fue abandonada por completo, sus puertas cerradas para siempre en un intento desesperado por sellar el mal que la había envuelto. Pero las leyendas persistían, como un eco del pasado, recordándonos que algunas cosas, una vez desatadas, nunca pueden ser contenidas por completo, afirmaba aquel hombre que de verdad se notaba muy perturbado. Fue así como decidimos explorar aquel sitio abandonado y ver con nuestros propios ojos la famosa y tristemente célebre empacadora de carne abandonada. La intriga y el temor se entrelazaron en mi mente mientras avanzábamos. Podía sentir cómo el peso de la historia se posaba sobre mis hombros. Me daba algo de temor y pensaba que en cualquier momento algo nos iba a salir de pronto al caminar por ese sendero, en medio de voces y bromas que íbamos haciendo para sobrellevar el temor. Pues todos teníamos. Estábamos nerviosos, pero aún así nuestra imprudencia nos hacía avanzar. Nos aventuramos tras saltar la barda, desafiando los límites de lo conocido en busca de la verdad oculta en aquel sitio abandonado. Cada paso nos sumergía más en la oscuridad que envolvía el lugar, mientras los sonidos de la noche nos acompañaban como un extraño coro. El viento soplaba entre los muros rotos y las grietas del techo, murmullos lejanos que parecían advertirnos de un peligro invisible. Pese a todo, la emoción de la aventura nos impulsaba hacia adelante, ahogando cualquier sentimiento de inquietud o prudencia que pudiera surgir. Emergimos de entre los escombros y nos encontramos frente a las cámaras frías abandonadas, testigos mudos de los oscuros secretos que albergaba el lugar. Ahí habían ocurrido las desgracias y el pacto del carnicero, según las historias que contó el carretonero. La estructura se alzaba ante nosotros, imponente y amenazante. Su aspecto deteriorado añadía un aire de desolación al ambiente. La maquinaria y todo lo valioso había sido saqueado, y apenas quedaban vestigios de lo que una vez fue. Nos adentramos en su interior, impulsados por la imprudencia de la juventud y el alcohol, buscando evidencias de los supuestos horrores que albergaba, y quizá mirar algún fantasma. La penumbra dificultaba nuestro avance, y entre las risas y bromas podía sentir una inquietud creciente en lo más profundo de mi ser. Fue entonces cuando uno de mis amigos, envalentonado por el alcohol,
comenzó a retar a cualquier presencia que pudiera acechar en las sombras. Si en verdad hay algo aquí, Su voz, entonces muéstrate. llena de altanería, rompió el silencio de la noche, desafiante y arrogante. Vamos, no te tengo Pero el ambiente miedo. cambió de manera abrupta e inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el aire parecía cargarse con una energía densa y ominosa. Era como si hubiéramos despertado algo antiguo y maligno, algo que había estado aguardando pacientemente en las sombras. Y entonces surgió de entre las sombras una presencia oscura y maligna, una figura descarnada que irradiaba un aura de puro horror. Sus ojos vacíos y hundidos nos miraban con una intensidad que helaba la sangre en nuestras venas. Uno tras otro, mis amigos huyeron en pánico, dejándome paralizado junto a mi amigo, quien temblaba y desafortunadamente perdía el control de su cuerpo al volverse loco por la impresión. El espectro que se alzaba frente a nosotros, le faltaban pedazos de cráneo y piel en el rostro. Estaba envuelto en un aura de terror. Era una visión que te dejaba petrificado. Era cierto todo lo que se rumoreaba. Sus ojos hundidos y carentes de toda emoción parecían penetrar hasta lo más profundo de mi alma, mientras su presencia oscura parecía absorber la luz que intentaba iluminar el lugar con nuestras débiles linternas. Lo más espeluznante de todo era el agujero que perforaba su cráneo, una herida grotesca que emanaba una oscuridad aún más profunda. Entonces lo comprendí. El hombre no se había cortado la cabeza. Se había quitado parte de su cráneo con la famosa sierra de carne. Fue así como terminó con su vida, y ahora se miraba el boquete que le había quedado. Hilillos de sangre espectral se deslizaban por su cráneo etéreo, como si la esencia de su tragedia aún no hubiera encontrado paz en la otra vida. Me quedé petrificado ante la visión del fantasma del carnicero suicida, incapaz de apartar la mirada de aquella manifestación del horror. Su presencia parecía llenar todo el espacio a su alrededor, como si el mismo infierno hubiera enviado a uno de sus habitantes para atormentarnos. El aire se volvió más cargado con la presencia maligna del espectro. Cada gemido gutural que emitía perforaba nuestros oídos como un eco de condenación, como si estuviera condenado a vagar por la eternidad, atormentando a quienes se adentraran en su reino de sombras y abandono. La zozobra llenaba el aire, palpable y opresiva, mientras el espectro se acercaba lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba aumentaba nuestro terror, y esos lamentos que helaban la sangre y parecían surgir desde las profundidades del infierno. El miedo nos envolvía a mi amigo y a mí como una manta helada, paralizándonos por completo, dejándonos impotentes ante el avance de aquella entidad maligna. Mi corazón latía con fuerza mientras, con esfuerzo sobrehumano, lograba apartar la mirada del terrorífico espectro que se alzaba ante nosotros. Con un grito de horror, tomé a mi amigo tembloroso y lo arrastré conmigo mientras emprendíamos una huida desesperada. ¡Vámonos de aquí! Cada paso que dábamos parecía ser en vano, como si el miedo mismo nos pesara en los pies, ralentizando nuestra fuga. Sentíamos la presencia del fantasma acechándonos, como una sombra oscura que nos alcanzaba a cada paso, consumiendo la luz y la esperanza. El viento gélido azotaba nuestros rostros de forma extraña. Sentíamos el cambio abrupto de la temperatura mientras corríamos a través de los escombros y los pasillos, sintiendo cómo la cosa maligna nos alcanzaba. Cada vez más podía percibir su aliento frío en la nuca, como si estuviera a punto de alcanzarnos y arrastrarnos hacia la misma oscuridad de la que había emergido. Mis piernas parecían estar a punto de ceder bajo la presión del miedo y la adrenalina, pero no podíamos permitirnos detenernos. Con cada fuerza de nuestro ser, luchamos por mantenernos un paso adelante de la entidad que nos perseguía, aunque en nuestro corazón sabíamos que era una batalla que no podríamos ganar. El terror me consumía mientras corríamos a través de la empacadora abandonada. Me preocupaba mi amigo, que se veía aún más aterrorizado y tembloroso. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Mi compañero había caído, tropezando con una roca en medio de la oscuridad. El miedo me embargó aún más cuando lo vi caer, pero el terror que sentía y mi sentido de conservación me impulsó a seguir adelante, sin detenerme para ayudarlo. Oye, ¿a dónde
Escuché sus gritos de ¡Ayúdame! auxilio, suplicando que lo ayudara, rogando para que no lo ¡Por abandonara. favor! ¡Vuelve! Pero el pavor me tenía atrapado en un abrazo implacable, y aunque mi corazón se retorcía de culpa y angustia, seguí corriendo sin mirar atrás, ¡No me dejes aquí! dejando atrás a mi amigo a merced de ese espectro que no sabía en ese instante qué le podría hacer. ¡Por favor! Corrí hasta que dejé de escuchar sus gritos y hasta llegar a mi casa, donde me encerré y me escondí del mundo, presa del miedo que me había consumido. Pasaron días en los que apenas podía moverme, atormentado por los gritos de auxilio de mi amigo que sonaban en mi mente como un eco interminable. Me consumía la culpa y el temor a partes iguales. No tenía noticias de nada ni de nadie. Nadie me visitaba y yo no tenía el coraje de salir. La única vez que escuché ruidos en mi casa fue cuando las autoridades llegaron para hacer preguntas. Me informaron que habían encontrado el cuerpo de mi amigo en la empacadora de carne. Me preguntaron por mi amigo desaparecido. Fue entonces cuando me enteré de la terrible verdad. Habían encontrado su cuerpo sin vida dentro de la empacadora abandonada. Estaban haciendo pesquisas sobre su muerte, y al ver las fotos de su rostro deformado por el terror y las marcas de los tormentos que había sufrido, sentí mucho más el peso de la culpa, pero no me atreví a confesar lo que pasó esa noche. El remordimiento me aplastó, y aunque las autoridades no encontraron pruebas suficientes para incriminarnos, la experiencia nos marcó a mis amigos y a mí para siempre. Nunca más volvimos a ser los mismos después de ese encuentro con el espectro del carnicero, y aunque fuimos liberados, el recuerdo de aquella noche nos perseguirá por el resto de nuestras vidas, recordándonos el precio mortal de la imprudencia y el perseguir almas malditas que no pueden descansar en paz. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.